amigos de la cultura gnóstica. Estamos aquí de nuevo este viernes, en esta ocasión en la Catedral de Santiago. Mi nombre es Jesús Doval y nos proponemos desarrollar una trilogía sobre el esoterismo de Santiago de Compostela. En este primer capítulo trataremos un poco el mito y la historia de Santiago. En el segundo hablaremos de su esoterismo más específicamente, y el tercero se lo dedicaremos a un personaje del siglo IV prisciliano, para muchos historiadores una alternativa al sepulcro de Santiago. Encontramos la catedral en obras en estos momentos porque se están preparando para el año Jacobeo 21. Cada vez que coincide en domingo, el día del martirio, su aniversario del apóstol Santiago, 25 de julio, en Día del Sol, se declara Año Santo Jacobeo. Eso aconteció en el año 2010, 11 años más tarde, en el 2021, luego sigue una secuencia de 6, 5, 6 años, siendo también festivos el año 27, 32, 38 y 11 años más tarde en el 49. Se llama Plaza del Obradoiro porque aquí elaboraban la piedra, el duro granito gallego tan apreciado en todo el mundo. Aquellos maestros con sus gremios de canteros, llamados Maestro Bernardo, Maestro Mateo, famoso por su Pórtico de la Gloria, Maestro Esteban. El camino de Santiago seguía el camino de las estrellas. El planeta Tierra está enclavado en medio de un gran organismo que es la Vía Láctea. Esta galaxia se puede ver como un sendero, como si fuera de leche, porque la diosa Hera, cuando le mordió Hércules, su hijo, el pecho, lo apartó bruscamente y derramó un reguero de leche por el firmamento. Este sendero se puede ver en las noches de verano muy fácilmente, y hay etapas del año en que apunta a Compostela, y siguiéndolo el peregrino llegaría hasta Finisterre, hasta el fin del mundo. Toda catedral, como decíamos, simboliza el trabajo iniciático sobre el alma. Es un libro abierto donde se va mostrando los pasos de la autorrealización íntima del ser, de la autorrealización espiritual, del desarrollo de los valores divinales que están dentro del ser humano. Estos lugares sagrados se construían en sitios de un poder telúrico bastante considerable. La energía telúrica de la Tierra, tectónica, magnética, etc., era medida con unas unidades que les dio nombre el investigador Antoine Bobby. Si lo normal son 6.000, 7.000, 8.000 unidades bovis, en este lugar, en torno al busto del apóstol, se registran 24.000 unidades. Cantidades tan intensas se encuentran también en Chartres, en Stonehenge, en lugares de poder, donde se sacralizaban primero las culturas paganas y posteriormente eran cristianizados. Así aparecían estos vórtices que se levantaban túmulos, dólmenes, crónlechs, menires, posteriormente santuarios paganos y finalmente cristianizados. Aquí estaba cerca el castro lupario de la reina Lupa, que había sido asentamiento romano y también anteriormente castrecho. Toda catedral tiene una distribución en una nave principal y un transepto con unas naves transversales. Un ábside coronado por capillas que nos recuerda al hombre autorrealizado. Toda catedral muestra un camino de autorrealización, esculpido en piedra. Esta catedral encierra muchos misterios, como todas las catedrales románicas. Esta catedral de Santiago se queda en el umbral del gótico y sin embargo ya los maestros constructores tenían un argot, es decir,
una lengua secreta, ya que se encontraron más de 2.300 marcas en las piedras de la Catedral de Santiago, que aquellos gremios sabían comprender. Vamos ahora a hacer el recorrido por la ruta que hiciera Santiago el peregrino, hijo del trueno, hace 2000 años. Acompáñenos. Santiago el Mayor, apóstol, hermano de Juan, hijo del trueno en palabras de Jesús, probablemente llegó a España en el año 41 y permaneció en ella hasta fines del año 42. Recorrió los caminos de Itálica, Mérida, Coimbra, Braga, Iria, Lugo, Astorga, Palencia, Orma, Numancia y Zaragoza, donde se le apareció la Virgen en el Pilar. Contaba apenas 7 discípulos y para reforzarlo en su misión, la Virgen se le aparece en Zaragoza el 2 de enero del año 40, estando aún viva en Palestina, y 2 ángeles traen entre nubes un pilar o columna que le ayudará en la evangelización. Le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Después, por el Ebro, pudo tomar la vía augusta de Tortosa a Valencia, Chinchilla y Cazlona, para regresar desde un puerto murciano o andaluz a Palestina. Jacobus regresa a Jerusalén y es decapitado por orden de Herodes I, dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles 12, 1-3. Por entonces el rey Herodes prendió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir a espada a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo prender también a Pedro. En el año 44, decapitado el cuerpo del apóstol, es trasladado en una barca de piedra, sin vela ni timón, guiada por un ángel, desde Jaffa, Palestina, a Iria Flavia, Galaecia o Galicia. Este evento fue conocido como la Traslatium. Los discípulos, Teodoro y Atanasio, amarran la barca a un pedrón, a orillas del río Sar, que daría origen a la villa de Padrón, hoy también famosa por sus pimientos y por su premio Nobel, Camilo José Cela, villa entonces conocida como Iria Flavia. Por la inscripción de este pedrón, vemos que ya previamente estaba dedicada, como reza su inscripción, al dios Neptuno, con las aportaciones de los irienses, posiblemente un antiguo altar o incluso un menhir. Nos encontramos en Padrón, donde estaba enclavado el antiguo puerto romano de Iria Flavia. Padrón lleva este nombre por el pedrón al que los discípulos Teodoro y Atanasio amarraron la barca con los restos de su maestro. En este lugar podemos ver la fuente del Carmen, donde el apóstol Santiago es trasladado en la barca de piedra, decapitado, hasta las tierras de la lejana provincia de Galaecia. Arriba vemos el bautismo de la reina Lupa por parte de Santiago. La reina Lupa cedió sus tierras para que Teodoro, Atanasio y los discípulos de Santiago enterraran a su maestro, pero les advirtió que tendrían que trasladarlo ellos mismos en un carro y tener cuidado con ciertos toros bravos que había en el lugar. También algunos dragones salieron al camino. Con la señal de la cruz
Teodoro y Atanasio amansaron a los toros. Esto simboliza las pasiones del ser humano, simboliza los defectos egoicos que cargamos y que con el trabajo esotérico, iniciático, bajo el patrocinio de esa parte del real ser, esa parte espiritual que hay en todo ser humano llamada Santiago, podríamos conquistar, podríamos vencer. Frente a la fundación de Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, en cuyo frontispicio reza la máxima "el que resiste gana", flanqueado por 2 unicornios, nos encontramos la que fuera Catedral Diocesana de Iria Flavia, a 1 kilómetro apenas de Padrón. Aquí residía el obispo Teodomiro, hasta que Pelayo le informara del hallazgo de los restos del apóstol, o al menos de unas luces extrañas y unos cánticos que el ermitaño escuchaba, y fuese trasladada la sede episcopal a Compostela. Otra razón que se aduce es la proximidad de los desembarcos vikingos, que amenazaban siempre con saquear y llevarse todo lo que tuviese valor. El tiempo y la naturaleza son testigos mudos, lo han sido durante siglos, de los anhelos de miles, quizás millones, de peregrinos. Los caminantes que iban hasta Jerusalén se llamaban palmeros. Romeros fueron conocidos los que caminaban hasta Roma, y peregrinos los que hacían la ruta de Santiago. Órdenes de caballería como los templarios guardaban el camino desde Jerusalén hasta Compostela. Al final de este Vía Crucis, aquí en la villa de Padrón, con sus 14 estaciones, se encuentra la Virgen, que se le aparece en las primeras prédicas a un Santiago algo desmoralizado porque la evangelización estaba siendo lenta, apenas 7 discípulos en la península, y la Virgen, su Madre Divina, le infunde ánimos. Esa misma asistencia que el Eterno Femenino, la Madre Divina, Stella Maris, particular de cada buscador, le va a asistir en momentos de zozobra, le va a proteger cuando haya dificultades, le va a sacar de peligros y le va a dar luz en la confusión, hasta que el peregrino, poco a poco, gradualmente, va culminando su obra, que se llama esa autorrealización íntima del ser, esa redención cristiana que busca encarnando a su Dios interno, encarnando esos principios divinales que lleva atesorados en su alma. Dejando atrás el Pedrón de Padrón, una hermosa escalinata recorre un Vía Crucis en Santiaguiño do Monte. Santiago es enterrado en el monte Liberodonum, Libredón, frondoso bosque cerca de la costa celta de Amaea. Transcurren inexplicablemente 8 siglos sin memoria, y por el año 829 el ermitaño Pelayo o Payo vería unas extrañas luces. Empezó a observar durante las noches resplandores misteriosos. Inmediatamente informó del hallazgo a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, quien marchó a aquel lugar y tras un ayuno de 3 días descubrió unas tumbas en un panteón semienterrado, arca marmórica, y enseguida los restos allí encontrados fueron atribuidos al apóstol Santiago y a otros 2 santos varones, sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Este lugar se le llamó Campo de la Estrella o Campus Stellae, Compostela, y aunque existe también la posible derivación de la palabra compositum, lugar de enterramiento, debemos tener en cuenta que en los mitos de los grandes iniciados es la estrella interior o espiritual la que guía su camino. También el de Santiago y el del peregrino buscador del misterio.
El obispo Teodomiro avisa al rey asturiano, Alfonso II el Casto, quien luchando sin tregua contra la continua presión islámica desde el Califato de Córdoba, pondrá su causa bajo los auspicios del apóstol, reconociendo de inmediato la autenticidad del hallazgo o inventio, como se conoce al descubrimiento de la tumba jacobea. Así, durante la época de la Reconquista, Santiago se convierte en el guerrero divino al que se invoca para obtener su protección en la lucha contra los infieles, al grito de «Santiago y cierra España». Surge un Santiago Matamoros que asiste a los guerreros cristianos, como quedó testimoniado en la batalla de Clavijo. En clave esotérica, esta guerra santa contra los infieles simboliza la lucha interna contra los yoes, personajes o egos particulares, hostiles a la obra del Cristo íntimo. Al igual que en la yihad islámica que preconizara Mahoma y que alude a la batalla interior para corregir los defectos. Estamos en la Plaza de las Platerías, seguramente la fuente más hermosa de Compostela. Esta fuente fue restaurada hacia el año 1825 por cuarta vez. Observamos en ella 4 caballos que realmente son hipocampos, como aquellos que tiraban del carro mitológico del dios Neptuno. Encima está una dama, una señora clásica, a modo de madre, sobre la urna del apóstol. En su mano derecha sostiene la estrella de Compostela, la estrella de la sabiduría, del conocimiento, que guía al peregrino en el camino iniciático. Recordemos que esta senda es la ruta de las estrellas, la ruta de la Vía Láctea. Cuando en el año 997 el caudillo árabe Almanzor entró a caballo en la catedral, no contento con haber saqueado las iglesias y edificios principales de Santiago, pretendió humillar a los compostelanos y a toda la tradición cristiana, dando a abrevar a su caballo en la pila bautismal. En la proximidad del altar se encontró con un viejo ermitaño que era San Pedro de Mezonzo. Le preguntó: ¿qué haces? Y el viejo sabio le dice: honrar a mi apóstol. En esos momentos un rayo, un relámpago, deslumbró las vidrieras de la catedral y Almanzor, con cierta aprensión, pidió a sus guardianes que respetasen el sepulcro mientras su ejército saqueaba la ciudad. Se llevaron las campanas de la catedral hacia Córdoba, a la mezquita cordobesa, donde las usaron como lámparas de aceite. Estas campanas, llevadas a hombros de prisioneros cristianos, fueron devueltas 2 siglos y medio más tarde con Fernando III el Santo, traídas esta vez a hombros de prisioneros musulmanes. En esta catedral hay muchos misterios. Encontramos en la Plaza de las Platerías, además de los talleres de los plateros que le dan nombre, ciertas figuras intrigantes en su fachada, como es la mujer que porta la calavera en su regazo, recordándonos a María Magdalena, y que algunos estudiosos dicen que puede ser Betsabé, la amante de rey David, insinuando el castigo o la penitencia de meditar en la muerte diariamente. También vemos una curiosa figura de un Bafometo, una figura que parece a primera impresión un diablillo, pero que dicen los eruditos que podría corresponder a Moisés, con sus cuernos demasiado alegóricos, casi luciféricos. Pensemos que muchos
diablos, demonios, sostienen las pilastras, sostienen capiteles, y en este caso sostiene nada menos que al Pantocrátor. Continuaremos ahora con otros misterios que se encuentran dentro de la catedral. Es frecuente en la entrada de las catedrales y otros templos que los fieles tengan que entrar caminando sobre las lápidas de los difuntos obispos y autoridades, indicándonos con ello la necesidad de morir para nacer de nuevo, aludiendo esotéricamente a la muerte psicológica de los egos, para que nazcan las virtudes derivadas de la gran obra que supone construir el templo interior. Estos bellos sarcófagos suevos de los primeros siglos también están colocados a la vista en la vieja catedral diocesana de Iria Flavia. Accediendo al interior de la Catedral de Santiago, encontramos en su fachada del obradoiro dos escalinatas de ascenso de 33 peldaños, indicando dos caminos hacia la Jerusalén celestial: el camino ancho y asequible para muchos caminantes y la escalinata interior, el camino estrecho y difícil para los que buscan la iniciación a los misterios crísticos. Estos dos caminos o conocimientos están expresados por boca del Cristo en Mateo 13:11 a sus discípulos, a quienes les explicaba en privado: a vosotros se os ha dado conocer los misterios, pero a ellos no, y les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. En la vieja fachada románica, ahora recién restaurada, encontramos una obra cumbre de la transición del románico al gótico, el Pórtico de la Gloria. Sobre el árbol del yesod, el Cristo muestra sus llagas. También están los 4 evangelistas con sus símbolos o tetramorfos, porque aparecen con sus representaciones simbólicas: león, toro, ángel y águila. A ambos lados de Jesús lo acompañan 8 ángeles con los elementos de su pasión. Los profetas y apóstoles aparecen con naturalidad, conformando esa Jerusalén celestial que es el reino de Dios, conquistado tras muchas batallas sobre los propios defectos. Sobre el árbol del conocimiento se ven las huellas centenarias de los peregrinos que anhelan impregnarse del favor divino. Arriba, en las arquivoltas, los 24 ancianos del Apocalipsis muestran sus instrumentos y algunas vasijas alquímicas. Humilde, tras el pórtico y frente al altar, el maestro Mateo, o Santo dos Croques, el arquitecto divino, símbolo también de aquel otro interno que nos aporta la inteligencia necesaria para la gran obra, muestra recogimiento y respeto para emprender el camino que contempla frente a sí, hasta llegar al altar mayor, recorrido que simboliza toda una vida de trabajo interior. El hermoso ritual de limpieza, con el famoso botafumeiro compostelano, aliviaba con santos perfumes de inciensos la densidad de los peregrinos tras su largo camino. Vidrieras polícromas, rosetones, capillas, puerta santa, tejados de piedra, cripta o catedral vieja, sepulcro y un largo etcétera. La numerología y muchos detalles del pórtico y de toda la catedral, con su simbolismo y enseñanzas, llenarían libros herméticos, cerrados como los que aparecen en las estatuas que los portan, para que únicamente, como dijo el Cristo Jesús, el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Estamos en la plaza norte, llamada de la azabachería, en honor a los artesanos que trabajan el duro carbón, el duro y brillante azabache, configurando piezas de alto estilismo, vieiras, cruces jacobeas, estatuillas del apóstol, y estas tiendas desde hace siglos se colocaban por esos soportales. Tampoco faltaban el comercio de los cambistas que proporcionaban moneda a los peregrinos. Esta plaza se llamaba del Paraíso porque en ella había una gran fuente de considerable dimensión que ahora la podemos encontrar en el claustro de la catedral. Esa fuente del Paraíso servía para que los peregrinos se asearan antes de entrar a visitar a su maestro, al apóstol,
y también en ocasiones se bautizasen, ya que iban a empezar una nueva vida. Queremos resaltar una imagen muy simbólica, una estatua que se encuentra sobre el pórtico y que tiene una venda en los ojos. Porta también una cruz en su mano izquierda y un cáliz a modo de santo grial en la derecha. Es la fe solar, la fe que o es ciega o no es fe, pero es consciente y guía al caminante con ese refugio, alimento y escudo de la cruz y el grial en su camino hacia la sabiduría. Amigos, hasta pronto, nos vemos en el próximo videoclip.